trata de poder aprender a tomar decisiones sobre el uso que le vas a dar a tu dinero. Y no solo tomar cualquier decisión, sino asegurarte de tomar siempre la mejor solución. Y la mejor solución en el uso de tu dinero desde un punto de vista de las finanzas personales no es siempre ahorrar, o no es siempre invertir, o no es siempre gastar. Es el mejor uso que le pueda dar a mi dinero para garantizar que tengo un presente que es sostenible y un futuro que también es sostenible. Entonces, si en mis circunstancias actuales tengo todos mis gastos cubiertos y realmente esos 10,000 pesos que me encontré tirados eh, son extras, pues a lo mejor sí me voy a gastar en comprarme un teléfono o en irme a la playa, porque en las circunstancias particulares de ese momento puedo hacerlo de forma sostenible, sin dejar de atender las necesidades más básicas que tengo. Sin embargo, si me encuentro esos 10,000 pesos y resulta que tengo una deuda y tengo que pagar 5,000 pesos de mi deuda, pues a lo mejor el mejor uso de ese dinero es pagar esa deuda, porque me va a ayudar a salir más rápido de ese compromiso que ya tengo con alguna otra institución. Bueno, entonces decíamos en finanzas personales, el punto es qué hacer de forma consistente, cuál es la mejor decisión que puedo hacer con respecto al dinero que ya estoy ganando. Y hay básicamente 5 usos que le puedo dar, quizás un poco más. Pero la primera posibilidad es pues ahorrarlo. Si no tengo un claro uso de lo que voy a hacer, si no tengo una necesidad muy concreta en la cabeza, quizás lo mejor que puedo hacer es pues no gastarlo, lo ahorro y así en un futuro cuando tenga una necesidad más clara, pues podré disponer de ese dinero y gastarlo. Entonces, primer uso posible, ahorrar. El segundo, pues pagar deudas. Si tengo un compromiso con alguien, pues puedo aprovechar ese dinero extra que tengo para poder salir de deudas. También podría gastarlo, como habíamos visto ya, en cualquiera de las 3 opciones que vimos o en alguna otra. Podemos con ese dinero empezar un negocio. Los que son más emprendedores, a lo mejor en esa oportunidad de encontrarse 10,000 pesos tirados, ven una posibilidad de empezar un negocio y a lo mejor se dan cuenta que pueden comprar con eso y otros ahorros que tenían. A lo mejor pueden comprar un coche usado, lo reparan y lo revenden y con eso comienzan a generar un negocito que les va a empezar a dar una cierta revolvencia y va a hacer crecer su dinero poco a poquito. Habrá quienes digan, bueno, yo no tengo tiempo para dedicarme a un negocio, pero lo puedo invertir en la bolsa y le quiero apostar a una empresa que tiene muchas posibilidades de generar y de crecer y entonces te va bien, o puede no irte tan bien, pero decides invertirlo en la bolsa. O si ya eres realmente de los amantes del riesgo, me voy a las criptomonedas, le invierto al Bitcoin y a lo mejor me toca la suerte y la chiripa de que ahora el Bitcoin en un momento bajo y después de unas cuantas semanas el Bitcoin crece y se crece mi dinero. Esas decisiones son las decisiones que puedes hacer con tu dinero y las tomas siempre desde el punto de vista de las finanzas personales. Son como herramientas, son como palancas que puedes decidir cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra, de acuerdo a tus necesidades particulares del aquí y del ahora. Pero en esta plática vamos a hablar específicamente de la inversión. Es un tema que a muchos nos parece muy atractivo, nos parece incluso como muy de moda en las últimas años. Se ha puesto muy de moda la inversión en hacer inversiones a través de Internet, en bancos que ahora ya ofrecen servicios de manera digital, en casas de bolsa, pero también en plataformas de crowdfunding, por ejemplo, en plataformas inmobiliarias. Como que la tecnología del Internet nos permitió acceder a una cantidad de posibilidades de inversión que antes no era tan fácil acceder. Antes tenías que tener mucho dinero para poder invertir en la bolsa y a veces llegabas tú con 100,000 pesos, los ahorros de muchos años, a la casa de bolsa y hasta te miraban feo porque pues 100,000 pesos era muy poca cosa para ciertos perfiles de inversión. Bueno, hoy no es así. Hoy puedes comenzar a invertir desde muy poco dinero, desde 100 pesos puedes comenzar a tener instrumentos de inversión y ese es un esfuerzo también del gobierno, haciendo un esfuerzo por permitir que los bancos, que las casas de bolsa, que las instituciones financieras ofrezcan sus servicios de manera digital. También el gobierno ha facilitado la creación de plataformas, creó CETES Directo en 2014 como una forma de acceder, de darle acceso a todos los mexicanos a comprar CETES, que es la inversión más segura. Entonces, hoy hay muchas opciones para los que queremos ser inversionistas. Entonces, déjenme plantearles la pregunta que les hice al inicio
desde el punto de vista mucho más de la inversión. Te encuentras esos mismos 10,000 pesos. Te los vas a encontrar igualito. Pero la pregunta para quien quiere convertirse en inversionista es, ¿cómo los haces crecer? Y aquí caben muchas respuestas. Hay toda una posibilidad y una gama de respuestas a la cual puedes recurrir. Y a lo mejor la primera es, pongo un negocio. Pongo un negocio. Resulta que con 10,000 pesos puedo comprar una moto o una bicicleta, una moto de segunda mano, una bicicleta nueva, y pues me voy a poner a repartir paquetes en una de estas plataformas. En mis horas libres tengo un empleo y a lo mejor si le dedico 3 horas al día, aparte de mi empleo, a esto, pues a lo mejor en cuestión de 3 o 4 meses ya recuperé la inversión que hice en la motocicleta y hice crecer esos 10,000 pesos. Esa es una muy buena opción para los que son más emprendedores, más entusiastas, que les gusta la acción y que tienen la posibilidad. Alguien diría, pues no, yo no puedo hacer eso, pero porque no tengo tiempo, pero yo me voy a meter a hacer una inversión en un instrumento financiero, en un fondo de inversión, en una casa de bolsa, en un ETF, ¿no? Dependiendo cuál es su apetito de riesgo, cuál es su grado de sofisticación y de conocimiento, que la verdad es que no es tan fácil tener ese grado de conocimiento, pero bueno, hay gente que se puede meter a eso y hacer inversiones inteligentes en ese rubro. O hay quien no, yo la verdad no quiero meterme en problemas, vi que en el banco me dan poquito interés, pues lo meto al banco y aunque sea poquito, pues es un poco de dinero y prefiero que esté en el banco. Esas tres opciones son opciones de inversión y las estás tomando de acuerdo a tus propias circunstancias personales, a tus propias circunstancias de apetito de riesgo, a tus propias perspectivas, a tu nivel de conocimiento, a tus propias circunstancias individuales, que no son las mismas de la de alguna otra persona. Por eso a veces cuando te dicen, oye, recomiéndame invertir o invierte por mí, pues de repente no es tan fácil porque a lo mejor esos 10,000 pesos para mí es un dinero que necesito para pagar la renta del siguiente mes. Entonces yo no puedo invertirlo en algo que sea riesgoso y a lo mejor me tengo que ir al banco porque no puedo perder ese dinero porque ese dinero es el dinero de mi renta. Sin embargo, si esos mismos 10,000 pesos me los encontré en la calle y realmente no tengo deudas y tengo ahorros y puedo vivir sin esos 10,000 pesos, pues a lo mejor sí me voy a meter a un esquema mucho más arriesgado de inversión, pero porque eso responde a mi necesidad particular en este momento, que es muy diferente de la de cualquier otra persona. Entonces, las opciones que vamos tomando en cuanto a nuestras inversiones siempre dependen de las circunstancias particulares de las personas. Muy bien, pues déjame decirte que dentro de ti y dentro de cada uno de nosotros vive un inversionista. Y quiero usar esta imagen que es muy sugerente. No sé si ustedes han visto este programa de Shark Tank, a mí me encanta verlo. Es un programa en el cual se presentan emprendedores que tienen ya un negocio o una idea de negocio y se presentan ante lo que llaman tiburones. Son 5 inversionistas, son gente de negocios que tienen dinero y que andan buscando oportunidades de buenos negocios para poderles invertir y hacer que estos negocios crezcan y al final el emprendedor se beneficia porque su negocio crece más rápido, porque alguien le invierte y los inversionistas también se benefician porque invierten, se convierten en dueños de un negocio que va creciendo y que va prosperando. Esos son los famosos tiburones. Ahí hay Arturo Elías Ayub, que es un tipo muy simpático, es ahí el Shark, pero también está el tío Charlie, ¿no? Es muy divertido el programa, pero el punto es que dentro de nosotros siempre vive un inversionista. Y no tienes que ser el mejor en matemáticas, no tienes que tener un doctorado en economía, no tienes que ser un genio de las finanzas. Dentro de ti vive un inversionista. Y fíjate que tampoco tienes que ser millonario. No tienes que vivir en Beverly Hills, ni tener una casa como la que aparece en la pantalla. No hace falta nada de eso para ser inversionista. Para ser inversionista, lo único que necesitas es tener un ojo puesto en oportunidades para hacer crecer tu dinero. Y creo que en esa definición de inversionista todos cabemos. Y todos cabemos porque todos tenemos siempre un dinerillo por ahí que nos gustaría hacerlo crecer y puedes se lo presto a un amigo y me va a pagar con intereses y esa es una posibilidad de que tu dinero crezca. O puedes algo tan sencillo como de repente, pues no sé, me venden un lote de playeras
compro una playera de algodón a 50 pesos, me venden un lote con 100 playeras de esas, las compro a 50 en precio individual, le pongo un estampado que me cuesta 3 pesos, que la hace ver más bonita y logro revenderla quizás a 70 pesos. Bueno, eso es una inversión. Así de sencillo, si vamos formando nosotros esta mentalidad de encontrar oportunidades para poder hacer que nuestro dinero crezca, pues estamos comenzando a ser inversionistas. Y la verdad es que así comienzan los grandes inversionistas. No sé si ustedes sepan, pero la cultura libanesa, los libaneses son gente muy trabajadora y son gente muy buena para los negocios. Y muchos comenzaron así. Hay muchísimas historias aquí en México de libaneses que llegaron en barco a México, a Veracruz, con una mano adelante y otra atrás, o sea, sin nada, y comenzaron a trabajar y al inicio sus negocios eran muy chiquitos, como este que estamos viendo, comprar y vender cosas. Muchos se metieron al mundo de los textiles y a la vuelta de unos cuantos años, pues ya no compran y venden playeras, a lo mejor ya compran y venden empresas. Y es justamente porque fueron formando desde el inicio esta mentalidad, este ojo abierto a buscar oportunidades de comprar y vender, comprar y vender. Y de esa manera, si uno se mantiene atento a estas oportunidades de hacer negocio, pues comienzas a generar esta mentalidad que te convierte después en un gran inversionista. Los mejores inversionistas son aquellos que tienen esta capacidad para captar si una oportunidad no es un buen negocio y deciden invertir en esa oportunidad que parece buen negocio y a veces van a fallar, pero si consistentemente estás buscando estas oportunidades, en algún momento le vas a tener algunas y vas a lograr esos rendimientos o ese crecimiento que estás esperando dinamizando a tu dinero. Bueno, eh, déjeme hacer primero una pausa para decir quién soy yo, quién es esta persona que está hablando frente a ustedes y a partir de ahí construir nuestra conversación. Bueno, pues mi nombre, como lo dijo en la presentación, soy Roberto Taboada. De profesión soy ingeniero industrial, soy de la ciudad de Morelia, egresado del Tecnológico de Morelia, pero yo no era financiero. Realmente mi experiencia financiera surgió desde hace 4 o 5 años que comencé a trabajar en la industria financiera tecnológica. Estuve trabajando en Cubo Financiero algunos años y desde un poco antes comencé a meterme mucho en esos temas de finanzas personales, mucho más por necesidad que por otra cosa. Me entré en el mundo de las finanzas personales por necesidad. La verdad es que yo empecé como tarde en esto. A los 32 años comencé apenas mi historial crediticio. Es algo que hoy puede hacer la gente desde los 18. Entonces, pues digamos que empecé tarde, pero pues tuve la oportunidad de ir aprendiendo estas cosas básicas de las finanzas personales, como son una tarjeta de crédito, cómo pedir un préstamo personal, cómo pedir un préstamo hipotecario. Y en este camino tuve pues la suerte de tener personas que me fueron instruyendo. Mi papá es una persona como muy ordenada, fue empleado toda su vida, hoy está jubilado, y su ingreso era poco, pero lo administraba muy bien. Y también le fue aprendiendo a la mala, teniendo experiencias buenas y experiencias malas. Y entonces él fue muy importante en la transmisión de este conocimiento, de estas cosas muy básicas de usar tu dinero de forma más racional. Y bueno, obviamente también he tenido suerte porque he trabajado en instituciones financieras que me han permitido entender pues cómo funciona un banco, qué es lo que ven en las personas para otorgarles un crédito, qué es lo que ven en las personas cuando deciden no otorgarles un crédito. Entonces, pues eso me ha dado como mucha experiencia en eso. Y luego también he hecho pues lecturas personales y hoy quiero compartir esto que regularmente no se aprende en las escuelas. Hace más de un año comencé un esfuerzo de transmitir esto a través de un formato que es el podcast. Creé un podcast en Spotify que se llama Construye tu primer millón. Son episodios de 20 minutos, sale cada semana. Bueno, ahora sacamos la primera temporada, hay 50 episodios que los pueden encontrar en Spotify. Y se llama Construye tu primer millón porque la idea es que mientras haces cualquier otra cosa, como lavar trastes, como transportarte, como hacer el aseo en tu casa, etcétera, puedas ir escuchando algo que te ayude a construir unas finanzas a prueba de crisis. Y por eso se llama Construye tu primer millón. Y el esfuerzo está en el construye. El primer millón va a llegar en algún punto si te enfocas en ir
haciendo las cosas correctamente. Si te enfocas en que cada quincena logres tener siempre un ahorro extra, ese dinerito extra va a ir creciendo poco a poquito y se va a convertir no solo en un primer millón, sino en unas finanzas como muy sólidas. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Estoy viendo el chat. Si alguien tiene algún comentario, podemos abordarlo. Y si no, nos vamos a estas 6 preguntas que nos tenemos que hacer para poder conocer qué tipo de inversionista vive en ti. Decíamos, todos tenemos un inversionista dentro. La pregunta es, ¿qué tipo de inversionista tienes tú dentro de ti? Bueno, si no hay preguntas, vamos directo a la primera pregunta. Y la primera pregunta es básica. Estas preguntas, el objetivo es que te las respondas y puedas empezar a ver qué tipo de instrumentos financieros están a tu alcance según tus circunstancias particulares. Ninguno es mejor o peor, tiene que ver mucho más con tus circunstancias particulares de tiempos, de lugares, etc. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes dedicar para atender tu inversión? Y esta pregunta es fundamental porque resulta que la gente a veces se topa con pared en este tipo de preguntas. Pues resulta que la persona tiene un empleo de tiempo completo y pues no puede dedicarle más que quizás 1 hora al día o 2 horas al día. Bueno, pues el tipo de inversión va a depender mucho de cuánto tiempo le puedes dedicar. Si eres una ama de casa, por ejemplo, pues a lo mejor también tienes pocas horas, pero a lo mejor siendo ama de casa tienes un poco más de flexibilidad porque aunque tienes mucho trabajo y estás muy ocupada todo el día, a lo mejor puedes tú manejar mejor tus tiempos y quizás logres apartar unas 2 o 3 horas al día, etcétera. Depende mucho de tus circunstancias. Si eres un estudiante, etcétera. Si eres un emprendedor, por ejemplo, pues puedes clavarte 8 horas al día, 10 horas al día, 12 horas al día para atender tu inversión. Y entonces, la cantidad de tiempo que puedas dedicarle a una inversión pues va a determinar qué tipo de inversión te conviene. Y esto puede sonar demasiado obvio, pero para elegir una inversión que requiere tiempo completo, perdón, pero puede ser que quieras escoger una inversión que va a requerir tiempo completo y no le puedes dar tiempo completo. Y va a ser la mejor manera, uno, de que te frustres y dos, de que tu inversión se convierta en un verdadero fracaso. Dice, hay una pregunta de José Luis Navarrete. Dice, para tu consideración, ¿cuál es una mejor forma de invertir? ¿El de un negocio o en instrumentos financieros? Pues justamente, José Luis, estas preguntas pues tienen que ver con eso. Por ejemplo, si tú no tienes mucho tiempo, si tienes simplemente unas horas para dedicar a tu inversión a la semana, pues tu inversión va a ser algo financiero. No tienes tiempo para un negocio, es instrumentos financieros. Y entonces tienes que explorar dentro de los instrumentos financieros cuál se adecua a las demás circunstancias de tu vida en particular. Vamos a ir yendo más allá y esperemos responder al final esta misma pregunta con el resto del contenido que vamos a ver. Muy bien, entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, una vez que ya tienes claro cuánto tiempo puedes dedicarle a atender tu inversión, la segunda pregunta es, bueno, ya tienes claro que unas cuantas horas o full time o algunas horas a la semana nada más, porque ni siquiera tienes ese tiempo diariamente. La siguiente pregunta que tienes que hacer es, perfecto, ya tienes clara la cantidad de tiempo que le puedes dedicar. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el proyecto en el que vas a invertir? Y aquí, esta es una prueba de fuego contra posibles estafas. Si cuando vas a invertir en algo no lo entiendes, es decir, tú no entiendes cómo es que se genera el dinero que vas a obtener, no entres a esa inversión. Hay buenas posibilidades de que te puedan estafar, porque no lo entiendes. Es un proyecto legítimo, pues, no estás para entrar a eso. Entonces, sí, con muchísima humildad, si no entiendes cómo se genera el dinero que vas a obtener en tu inversión, no le entres a tu inversión. Vamos a ver. Por ejemplo, si te invitan a hacer un negocio, y te dicen, oye, voy a hacer un negocio, voy a repartir comida en mi motocicleta, éntrale y te voy a pagar un rendimiento. Bueno, pues tú puedes entender cómo funciona ese negocio. Bueno, pues este cuate va a utilizar una motocicleta y va a recibir ingresos por cada reparto y a lo mejor una parte de los ingresos de cada reparto te va a ir a ti. Bueno, pues una manera de entender cómo funciona el proyecto
Si lo entiendes, si te parece que esta persona es confiable, si te parece que es una persona trabajadora, pues inviértele, ¿no? Entonces tienes que entender muy bien cuál es el producto o el servicio que está detrás del proyecto que va a generar dinero, porque el dinero no se da en los árboles. Siempre tiene que haber un bien, un servicio, un valor que se está generando. Puede ser que sea tu propio producto, tu propio servicio, un proyecto propio, un emprendimiento, pero puede ser que vayas a invertir en el proyecto de alguien más. Y esto es lo que hace, por ejemplo, los tiburones de Shark Tank, ¿no? Evalúan que la idea que tiene este emprendedor realmente haga sentido, que realmente hay una oportunidad de negocio detrás de eso, que esta persona demuestras de ser una persona que sabe trabajar y que a lo mejor lo que ha hecho en el pasado puede ser más o menos un indicador de lo que puede venir en el futuro. Por eso a veces cuando un emprendedor trae una idea y no ha vendido nada, te dicen, oye, pues regresa cuando hayas vendido 1000 cosas de esto que dices, 1000 productos de esto que dices, y entonces vas a demostrarme que realmente tienes un negocio en el que puedo invertir. Y entonces la pregunta que tienes que hacerte es si ese proyecto que vas a emprender tú o al que te están invitando, o lo mismo, ese instrumento financiero al cual les vas a invertir, si hace sentido el proyecto. Si hace sentido el proyecto y si los números dan, entonces pues hay que entrarle, ¿no? Eh, esta segunda pregunta es muy importante y nunca la dejes de lado, nunca la subvalores. Quizás es la más importante de las 6 preguntas que vamos a ver. Porque les digo, aquí se esconden muchísimos fraudes, muchísimas oportunidades rotas. Y aquí, por ejemplo, hay un gran inversionista en los Estados Unidos, que es de los hombres más ricos del mundo, que se llama Warren Buffett. Y él lo que hace, él no le apuesta a nada. Él simplemente busca empresas que estén dando resultados y que quizás puedan hacerlo mejor de lo que lo están haciendo ahorita. Entonces, si él encuentra, por ejemplo, una compañía que vende refrescos y haciendo el análisis de sus estados financieros, se da cuenta que puede hacer una inversión para mejorar la productividad de la empresa, si le puedes meter una maquinaria nueva para que pueda vender más, etcétera, pues él decide invertirle, pero él invierte siempre solo en esas que realmente hagan sentido. Hay mucha gente que se va a invertir a la bolsa o a las criptomonedas así como si fuera una apuesta. Pues en el largo plazo eso no genera valor. Lo que genera valor es entender muy bien que hay un proyecto atrás, que hace sentido que los números dan para que realmente puedas obtener rendimiento. Y déjenme ponérselos a un nivel muy simple. Para los que quieran invertir, por ejemplo, en un banco, ¿no? En una institución financiera. Bueno, si a ti un banco te ofrece un rendimiento, digamos, del 6%, pues tienes que decir, oye, ¿y de dónde saca el banco este 6% que me ofrece? Y pues uno tiene que entender que los bancos hacen dinero prestando dinero a otras personas. Entonces, pues si el banco coloca una tarjeta de crédito al 70% y me promete a mí un retorno del 6%, pues hace sentido, ¿no? El banco cobra al 60% y paga al 6%, ahí hace sentido que te hagan esos números. Si alguien llega con una opción de inversión que te dice que te va a dar un 10% mensual, o sea, un 120% anual, tendría que tener en mente una muy buena experiencia, ver si va a hacer sentido o no va a hacer sentido ese proyecto. La misma tasa a veces de retorno puede ser un indicador si el proyecto tiene sentido o no tiene sentido. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta y si no, pues seguimos avanzando. Entonces, la primera pregunta habíamos dicho, primero, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar a atender tu inversión? Si la tienes muy clara, te vas a la segunda pregunta. ¿El proyecto en el que vas a invertir hace sentido? ¿Los números dan? ¿Realmente es una buena oportunidad de negocio? ¿Realmente se va a generar el dinero que me están prometiendo que se va a generar? Si tienes claras estas dos preguntas, es momento de irnos a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta está relacionada con la primera. Eh, si solo tengo dinero, ¿en qué más puedo invertir? A ver, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo calculas el rendimiento real con relación a la inflación? Daniel, es una muy buena pregunta. La inflación es, es un factor que siempre tenemos que considerar al hacer una inversión. Si tú hoy dejas un billete de 100 pesos en una alcancía,
y regresas en un año esos 100 pesos te van a alcanzar para menos cosas. Es decir, el dinero pierde valor en el tiempo. Y dependiendo las circunstancias de las economías, la inflación puede ser mayor o menor. En México, el INEGI es el encargado de estar midiendo la inflación y entonces es una muy buena referencia. Hoy en día la inflación está alrededor del 6%, entre 5.7 y 6%. Entonces, si yo no hago nada hoy con mi dinero, el último año mi dinero va a valer 6% menos. Es decir, que voy a poder comprar en un año con el mismo billete de 100 pesos, voy a poder comprar en un año lo que hoy compro con 94 pesos. Entonces, tu dinero siempre está perdiendo el valor. Y si no lo movilizamos, si no nos ponemos a invertirlo, pues entonces tu dinero cada vez vale menos. Entonces, cuando estás con una inversión, tienes que considerar la inflación. Por ejemplo, si yo meto mi dinero hoy a CETES, me va a dar más o menos el 4.5% anual. Esto es menos que la inflación. Entonces, pues aunque gano 4, en realidad lo que hago es que pierdo 1.5. Pero si no hago nada, pierdo el 6%. Entonces prefiero perder 1.5 que perder 6% y entonces meto mi dinero a CETES. Si estoy en una inversión que me da el 10% anual, yo tengo que descontarle la inflación y entonces el 10% anual menos el 6% de la inflación, en realidad tengo una inversión que me está dando 4%. Entonces, la inflación es siempre un factor que tenemos que estar considerando cuando hacemos el cálculo de un rendimiento. No sé, Daniel, si esto te aclara tu pregunta. Muy bien, perfecto. La tercera pregunta es, si solo tengo dinero y no tengo tiempo, ¿en qué puedo invertir? Bueno, pues si eres una persona que solo tiene el dinero, pero no hay tiempo, tu opción es buscar productos financieros. Y aquí hay productos financieros, hay una gama amplísima de productos financieros que también depende de la cantidad de dinero que tienes, del plazo en el cual quieres invertir, del nivel de riesgo que quieres afrontar, de tu nivel de conocimientos sobre instrumentos financieros, etc. Y aquí pues hay productos financieros como CETES, que ya mencioné hace un momento, es el instrumento más sencillo. Si tienes dinero y no sabes en qué invertir y no conoces ningún instrumento, yo diría, primero, éntrale a CETES. Es un instrumento muy fácil de utilizar, muy fácil de entender y con muy poco riesgo. Y es verdad que no vas a ganar lo mismo que la inflación hoy en día. Hoy te digo, el CETES te está dando como un poquito más del 4%, la inflación está al 6%, pero eso es mejor que tener tu dinero en el banco o tener tu dinero en el colchón. Entonces siempre es importante empezar tu camino como inversionista utilizando CETES como producto y de ahí irás descubriendo otros mejores. Pero también hay instrumentos de inversión en bancos, hay pagares bancarios, para los que son un poco más sofisticados, están las acciones en la bolsa, también están los ETFs, que son estos como instrumentos financieros en donde no compras la acción de una empresa, sino compras un pedacito de todas las empresas que cotizan en una bolsa. Entonces, es un instrumento también muy interesante. Están también los fondos de inversión, y aquí los fondos de inversión, pues fondo de inversión es como una canasta en donde ponen muchas cosas que te dan inversión todas y entonces las ganancias de una se netean con las pérdidas de la otra y puedes tener ahí un instrumento bastante diversificado. También hay productos financieros como las criptomonedas que son pues, obviamente mucho más volátiles, mucho más riesgosas y son pues para un cierto perfil de riesgo nada más y para ciertas circunstancias muy particulares. Pero si solo tienes dinero, tu opción es invertir entonces en productos financieros, porque no vas a tener tiempo de hacer alguna otra cosa. Obviamente, esos productos financieros pues te van a dar menos dinero que lo que te daría invertir en algo. Obviamente, pues porque no estás metiéndole tiempo a la creación del valor. Dice Sergio, buen día Roberto, ¿qué tan cierto es que las acciones están superinfladas y probablemente tengan una caída porque están sobrevaloradas, no conviene acciones ni ETFs, o tú cómo ves el mercado? Sergio, la verdad es que yo no soy un experto en el mercado, no soy trader, no soy analista financiero. Lo único que sé es que nadie sabe qué va a pasar. Entonces, si alguien te dice que va a haber una caída, pues eventualmente habrá una caída porque la bolsa se maneja por ciclos, ¿no?
Y hay ciclos donde las acciones suben o el mercado sube y el mercado baja, ¿no? Entonces, pues nadie sabe qué va a pasar, nadie adivina el futuro. Pero lo que sí se ha comprobado es que en el largo plazo, en el muy largo plazo, cuando tú inviertes en la bolsa, digamos a 5, a 10, a 15 años, inviertes en la bolsa, en las bolsas como en su conjunto, pues tienden a crecer mucho. Hay subidas y bajadas, pero al final se tienden a crecer y son los instrumentos que más rendimiento han dado. Estados Unidos, que es la bolsa que tiene más historia, pues puedes buscar en internet, ha dado rendimientos muy buenos a lo largo del tiempo, pero son instrumentos de inversión de muy largo plazo. Entonces, pues inviertes en la bolsa y lo único que necesitas es paciencia, esperar a que la misma bolsa vaya creciendo. Y la razón es porque detrás de eso están las empresas y las empresas son los instrumentos que mejor generan riqueza. Entonces, si tú inviertes en empresas de una forma diversificada y a largo plazo, pues eventualmente tu dinero va a ir creciendo. Pero de nuevo, esa es, digamos, una respuesta genérica en cuanto a cómo se comporta la bolsa, pero yo no me atrevería a darte una recomendación puntual de qué hacer hoy o mañana. Yo, lo particular, invierto en ETFs que están súper diversificados. Yo invierto en un ETF que, que mimetiza a todas las empresas de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, del índice el S&P, el Standard Poor's, y también en otro que es el índice, las empresas tecnológicas. De esa manera estoy como súper diversificado. Entonces, la verdad es que las bajadas repentinas, pues no me preocupan porque yo estoy invirtiendo como a muy largo plazo. No quiero ver ese dinero los siguientes 3, 5, 10 años, ¿no? Espero que con esto haya respondido tu pregunta, Sergio. Bueno, la siguiente pregunta es, Marta, ¿cualquier persona puede invertir en ETFs? Cualquier persona. Solo basta que tengas una cuenta en una casa de bolsa. GBM es una muy buena opción porque lo puedes hacer desde tu casa. Y invertir en ETF es como comprar una acción. Hay ETFs más caros y ETFs más baratos, pero es como comprar una acción y hay de diferentes precios. Pero sí, cualquier persona podría invertir en un ETF. La siguiente pregunta para conocer tu perfil de inversionista es, ¿cuánto dinero tienes disponible para invertir? Y aquí la verdad es que es importante conocer esta pregunta porque el tipo de opciones pues va a cambiar muchísimo si tienes, por ejemplo, pues 100 pesos o si tienes 1000 pesos o si tienes muchos miles de pesos. Pero aquí no hay que caer en la trampa. Lo que importa no es tanto el valor actual, sino también el potencial que ese dinero representa hacia el futuro. Entonces, yo prefiero tener 1000 pesos hoy, perdón, prefiero tener haber tenido 1000 pesos hace 30 años que tener 1000 pesos hoy. Esos 1000 pesos hace 30 años, a lo mejor invertidos de manera correcta, hoy serían muchos miles de pesos. Entonces, lo que importa no solo el valor actual, sino también lo que representa ese valor hacia el futuro, porque como decíamos al inicio, hoy en día puedes comenzar a hacer una inversión, incluso en la bolsa de valores, con muy poco dinero, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Y eso es posible gracias a la tecnología. Antes un banco tenía que poner una sucursal, tenía muchos gastos operativos, y entonces pues tenía que cubrir esos gastos y por eso a lo mejor ponían límites mínimos para tener una inversión o una cuenta de banco. Bueno, estamos hablando de que lo que importa es mucho más el valor, el potencial de futuro de este dinero. Eh, Siguiente. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a dejar tu dinero invertido? Y esta pregunta es muy importante porque habla del plazo en el que puedes sembrar tu dinero. Y si vemos la inversión como lo que debe ser, esto es como es como sembrar, es como la siembra. Una inversión requiere tiempo para poder hacerse y para que la inversión pueda dar frutos, ¿no? Decía en alguna otra intervención que una inversión es como una cosecha y una buena inversión pues requiere de la paciencia y del tiempo para que puedas sembrar tu dinero, esperar a que crezca y después cosechar los frutos
de tu dinero. Entonces, cuanto más tiempo dejes sembrado ese dinero, cuanto más tiempo estés dispuesto a tener ese dinero sembrado, pues más dinero debería, o más rendimiento deberías esperar al hacer esa cosecha, al salirte de tu inversión. Entonces aquí también es muy importante escoger el instrumento financiero que se adapte también a esa circunstancia. Lo que decía hace un momento, invertir en la bolsa de valores es una inversión que requiere al menos 3 a 5 años. Si tienes un dinero que vas a ocupar la semana que entra, o el mes que entra, o el año que entra, la bolsa no es el instrumento que necesitas. Pero a lo mejor si vas a ocupar un dinero de aquí a diciembre y tienes todavía un par de meses, a lo mejor sí puedes invertir en un instrumento que te permite invertir a 28 días o a 90 días, etc. Entonces, el tiempo siempre es un factor muy importante para decidir en qué vas a invertir este dinero en particular. Entonces, pues si pierdes en corto plazo, en 12 meses o menos, hay que invertir tu dinero en un instrumento que te sirva para eso. Y obviamente no vas a obtener una ganancia, un rendimiento grandísimo, pero al menos pones a movilizar tu dinero para que no se quede como en cero sin generar nada. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Estamos ya cubriendo 5 de las 6 preguntas. Y no sé si le hace sentido, por ejemplo, José Luis, hace un momento comentabas, no sé si esas preguntas han hecho sentido para que puedas tomar mejores decisiones. A ver, aquí hay alguna pregunta. Dice, perfecto, muy bien, José Luis. Ok, y finalmente vamos con la última pregunta, y esta es muy importante. Habla del riesgo, de tu apetito al riesgo. ¿Qué pierdes si esta inversión fracasara? Si no nos hacemos esta pregunta, corremos el riesgo de meternos en lugares donde no quisiéramos estar. Entonces la pregunta es, si tu inversión fracasara, ¿solo perderías los ahorros de unos meses o de plano pasaría algo más grave como quedarte sin casa o sin dejar de pagar la escuela de tus hijos? Tienes que estar muy cómodo afrontando ese escenario. El dinero que tengo para pagar la escuela de mis hijos o para pagar la comida o para pagar la renta, yo no puedo invertirlo en algo que me deje intranquilo. Tiene que ser una inversión súper, súper segura. El dinero que me encontré tirado en la calle, a lo mejor sí lo puedo invertir en algo que tenga bastante más riesgo, porque si lo pierdo, pues no me quedo sin comer, no me quedo sin comprometer el gasto de mi familia o la supervivencia de mi familia o una necesidad particular. Entonces, es muy importante que hagamos este ejercicio y el punto es que estés cómodo. Obviamente nunca vas a estar contento con la posibilidad de que fracase tu proyecto. Nadie está contento con una inversión fracasada, pero que estés cómodo con ese escenario. Puedes vivir, puedes dormir con esa posibilidad de fracaso. Y aunque un proyecto prometa mucho, o sea, si llega hoy alguien con un proyecto increíble, pero que está la posibilidad real de que fracase, no vale la pena arriesgar el dinero que necesitas para el sustento básico. Entonces, pues para poderte meter en esta dinámica de inversión, tienes que tener antes asegurados unos básicos, unos niveles básicos de supervivencia. Los que estuvieron en la conferencia pasada, que hablábamos de los 6 escalones para la libertad financiera, pues tienes que estar al menos en la etapa en la que puedes solventar tus gastos básicos para poder empezar a pensar en hacer una inversión, en arriesgar un dinero que no tienes. Entonces, estas 6 preguntas que tenemos, hago una recapitulación rápida de las 6 preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo puedes dedicarle a tu inversión? ¿Cuál es el proyecto en el que vas a invertir? Si solo tengo dinero, ¿en qué puedo invertir? ¿Cuánto dinero tienes disponible para invertir? ¿Y cuánto tiempo estás dispuesto a sembrar ese dinero? Y finalmente, ¿qué pasa si pierdes ese dinero? Esas 6 preguntas tienen que hacerse cada vez que vas a hacer una inversión. Porque puede ser que tengas un dinero que realmente estés dispuesto a perder y entonces es un dinero a cortísimo plazo. Entonces, las 6 respuestas van a configurar una inversión en particular. Pero luego puede ser que tengas otro dinero que quieras poner en otra cajita, en otro instrumento de inversión, que responde a preguntas diferentes. Entonces, uno dentro de sus inversiones puede tener inversiones de muchos perfiles, tanto de riesgo como de plazo,
como de monto, dependiendo de las circunstancias. Pero cada vez que haces una inversión, debes hacerte estas 6. Que siempre digo, y lo dije al inicio, no importa realmente en dónde te encuentres hoy, lo que importa es entender en dónde estás parado hoy y que puedas también dilucidar cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar de aquí en adelante. A ver, aquí algunas preguntas. Roberto, tomando en cuenta las inversiones, ¿recomendarías también invertir en metales como el oro y como la plata? Y aquí, Manuel, de nuevo, pues tienes que ver qué circunstancias ameritan para invertir en oro o en plata. ¿Cuáles? De nuevo, tienes que preguntarte cuánto dinero tienes para invertir, cuánto tiempo estás dispuesto a invertir ese dinero, cuál es tu perfil de riesgo, etcétera, ¿no? Los metales, como el oro, como la plata, suelen ser activos de refugio. Es decir, como el oro tiene un valor que se puede llamar como intrínseco, que vale por mismo, cuando hay mucha volatilidad en los mercados, a veces lo que hace la gente es invertir en metales porque los metales como que tienden a conservar su valor. Pero pues el que invierte en metales no espera que vayan a crecer muchísimo su valor, pues porque los metales son lo que son, ¿no? Que pasa un poco lo mismo con los bienes raíces. Los bienes raíces tienden a ser activos como de refugio. Cuando la gente tiene dinero en el banco así suelto y de repente hay volatilidad, lo que hacen es lo saco, lo invierto en un terreno, lo convierto en tierra, porque como que la tierra tiende a conservar el valor mejor. Entonces, dependiendo de las circunstancias, tienes que hacerte estas 6 preguntas. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero le puedes dedicar a la inversión? Y puede ser que en algún punto invertir en metales te haga sentido o no te haga sentido. Manuel, no sé si esto responde tu pregunta. Berenice dice, mi papá tiene 78 años, debilidad visual. Hemos tenido problemas con su inversión en el banco por su dificultad para firmar. Me recomiendo usar la inversión de Hey Banco para ayudarle a administrar su dinero. Aquí la verdad es que pues habría que hacer un análisis como más clarito. Si tiene 78 años y es su dinero de todos sus ahorros de su vida, pues yo te recomendaría a lo mejor en lugar de Hey Banco algo más como CETES, que te puede dar rendimientos alrededor del 4%, y lo puedes hacer también desde casa, este, abriendo una cuenta desde casa, desde internet. Entonces a lo mejor eso te puede ayudar, pero la idea es no arriesgues ese dinero, porque lo que ya quiere tu papá quizás es tener su dinero nada más, administrarlo y que le sirva para los siguientes años. Es una persona mayor, digamos que ya no tiene mucho horizonte temporal para arriesgarse en algo, ¿no? Cuando eres muy joven te puedes arriesgar porque tienes muchos años para poder recuperar ese dinero, pero ya una persona mayor, pues quizás tiene que irse a la segura y invertir en CETES quizás sea una mejor opción, Berenice. Muy bien. Pues bueno, entonces el punto es cuáles son tus metas de aquí en adelante. Yo quiero invitarlos a que se mantengan escuchando estos temas, no solo en esta semana de educación financiera, sino como en el día a día. Les invito a que me sigan en redes. Está ahí Construye tu primer millón en Instagram o también en Spotify. Escuchen el podcast, hay 50 episodios. Hemos hablado casi de cualquier tema de finanzas personales. Son episodios breves de 20 minutos. Búsquenos en Spotify, les va a servir mucho. Y hay un montón de contenido, no solo el mío, hay muchísimo contenido en YouTube, en Spotify, las mismas redes en Instagram. Ustedes están viendo, también hay muchísimos panelistas y conferencistas en esta semana de educación financiera que les puede dar. Y en corto plazo, herramientas, pues hay muchas herramientas, están las CETES también, hay SOFIPOS, hay inversiones a corto plazo en plataformas. Si se quedan con dudas, búsquenme en las redes, en Construye tu primer millón en Instagram, y ahí podemos ponernos en contacto, mándame mensajes directos y podríamos ir construyendo alguna conversación.